Ahora damos la bienvenida a la doctora Pilar Muñoz, licenciada en Medicina y Cirugía, experta en Medicina Ambiental y presidenta de la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental. La doctora Muñoz es especialista en el tratamiento de la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad, y ha dedicado su carrera a investigar el impacto de los tóxicos y los campos electromagnéticos en la salud. Hoy nos compartirá su visión sobre cómo la medicina ambiental puede ofrecer soluciones, incluyendo su experiencia con la tecnología Spiro para proteger a las personas afectadas. Bien, tengo el gusto de pasar a esta siguiente ponente. Esta ponencia es muy importante y para mí de gran valor. Creo que hace una diferencia, un antes y un después en todos los que van a escuchar esta información, porque para todos no es obvio esto que van a escuchar ahora, pero que forma parte, en efecto, de la salud. Y es nada más que el término más importante que pudiéramos ahorita destacar, que es la medicina ambiental. Tenemos con ello a la doctora Pilar Muñoz Calero, que además es experta en medicina ambiental, una de las discípulas del doctor William Rea. Algunos de ustedes que me han escuchado saben que yo cito mucho al doctor William Rea en muchas de las formaciones que nosotros damos en la academia y en el centro Nostac. Y exactamente la doctora Pilar tiene una trayectoria muy amplia en todo este campo, muy reconocida. Su trabajo ha sido realmente un antes eh, diferenciador y ahora es presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental y nos acompaña acá como experta también en sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad. Quien conoce el sistema de Spiro, le doy la bienvenida, por favor. Muchísimas gracias, Joaquín. Es un honor y un placer para mí que me hayas invitado y participar en esta jornada tan importante y tan interesante. Nos conocimos hace mucho, recuerdo, Sí, en un congreso ahí en Santa Cruz, en California, y para mí fue, bueno, también un antes y un después, porque recuerdo cuando me explicabas, ¿no? El Espiro, tal, para mí en aquel momento era algo tan nuevo que no había escuchado, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que pasar una serie de años para que después de también de todo vuestro maravilloso trayecto, todos los estudios que habéis hecho, consiguierais convencerme, porque a mí al principio me sí, costaba creerme aquello. Yo decía, no claro. puede ser esto, ¿no? Entonces yo estaba esperando estudios y bueno, llegó el momento y la verdad que para mí es un honor y es un placer. Es verdad que me emociona mucho que nombres al doctor William Rea, porque para mí me salvó la vida, como luego comentaré al final de la presentación. Pues bueno, yo estoy afectada de sensibilidad química, de electrohipersensibilidad. Hoy día hago prácticamente mi vida normal y una de las cosas gracias al Espiro, que voy con él a todas partes y realmente pues cuando enfermé hace unos años, hace ya más de 20 años, y acudí a la clínica del doctor Will Andrea, iba en una silla de ruedas, casi me muero, realmente fue, bueno, pues prácticamente estoy viva de milagro, ¿no? Y entonces me emociona, ¿no? Ya ha fallecido el doctor Will Andrea, pero para mí es un ser muy especial, así que también le dedico a él esta presentación. Nada, cuando quieras, Joaquín, pongo la presentación. Adelante, adelante, un gusto escucharte. Por favor, producción, para que coloquen allí la presentación. Bueno, pues voy a hablar efectivamente como experta de medicina ambiental y de los efectos que hacen. Primero lo que voy a ver es qué efectos están haciendo estos campos electromagnéticos y estos químicos en nuestra salud. Bueno, para empezar, esto quería comentaros y la pregunta que hago es ¿qué ocurre a nivel biológico bioquímico con la sintomatología cuando un afectado se expone a agentes incitantes como son, por ejemplo, los químicos, las radiaciones u otros? Em, bueno, hay un mecanismo que querría explicar de una manera un poco más sencilla, lo más sencillo que pueda, que se llama el ciclo no del óxido nítrico, que genera el estrés oxidativo, que es la base realmente bioquímica, ¿no?, de todas estas patologías. Entonces, he distinguido tres mecanismos. Sería un mecanismo de actuación de los productos químicos, hongos, etcétera, a nivel bioquímico, que es una fusión de dos procesos, que uno es la sensibilización neuronal y otro es el aumento de la actividad de los receptores NMDA
y la activación del ciclo del óxido nítrico, como ahora veremos. Otro sería mecanismos de actuación de los campos electromagnéticos, ya que por un lado estamos viendo cómo los químicos nos pueden afectar, como también existe un mecanismo en el que los campos electromagnéticos nos pueden también afectar y cómo se produce la apertura de los canales de calcio regulados por voltaje, que se llaman VGCC, y se produce la entrada de calcio, como luego veremos en el interior de las células. Y por último, la puesta en marcha de estos mecanismos va a generar un estrés oxidativo, nitrosativo, y esto es lo que ahora vamos a ir viendo un poco. Primero vamos a ver los productos químicos como desencadenantes, porque es muy curioso, pero realmente normalmente son dos comorbilidades, es decir, las personas que tienen una sensibilidad a los químicos también suelen tener una sensibilidad a los campos electromagnéticos. Entonces vamos a ir primero hablando algo de la parte de los químicos, cómo actúan, ¿no?, mediante estos dos mecanismos, el proceso de sensibilización neuronal y el aumento de la actividad de los receptores NMDA. Primero, el proceso de sensibilización neuronal. ¿En qué consiste? Bueno, los químicos actúan aumentando la actividad de la sinapsis, ¿no?, en las regiones grandes del cerebro. Mucha de la sintomatología de la sensibilidad química múltiple se atribuye al sistema nervioso central. Por eso se llaman este tipo de patologías síndromes que están dentro de un abanico que se llaman los síndromes de sensibilización central. Se ha visto en escáneres, por ejemplo, de tomografía, de emisión de positrón con los llamados PET, que los afectados de sensibilidad química tienen un hipermetabolismo en la subcorteza profunda, es decir, que se ven que ya existen alteraciones y estas alteraciones se pueden ver perfectamente a través de ciertas pruebas. Ante estas observaciones se propuso un modelo de sensibilización neural e inflamación neurogénica, donde los químicos lo que actúan es aumentando la actividad de la sinapsis en las regiones grandes del cerebro, y esto va a provocar un aumento de la sensibilización neuronal en el cerebro. Los autores han propuesto el modelo de sensibilización neuronal, sugieren que el probable mecanismo para esta sensibilización es la llamada potenciación a largo plazo, LTP, que ahora veremos en lo que consiste, que es algo realmente interesante. ¿Qué es la potenciación a largo plazo, llamado LTP? Es un aumento duradero en la comunicación sináptica entre dos neuronas como consecuencia de una estimulación eléctrica de alta frecuencia y se produce una mayor plasticidad. Es decir, ahora vamos a mirar en otra diapositiva, es como estos receptores, aquí vemos una neurona, ¿no?, la presináptica y la postsináptica, y podemos ver el espacio, ¿no?, intersináptico. Entonces, normalmente los receptores NMDA, que son los que se van a ver excitados por químicos y que van a provocar esta sensibilidad química, están asociados a procesos de aprendizaje y memoria en el desarrollo y tiene que ver con la plasticidad neural. Y está también incluso relacionado con estados de dolor agudo y crónico. Y normalmente intervienen en el inicio y el mantenimiento de la sensibilización central asociada a daño o inflamación de los tejidos periféricos. Vamos a la siguiente diapositiva para seguir viendo otros mecanismos. Aumento de la actividad de los receptores NMDA. Vamos a poner estos son el grupo de químicos que son los que van a directamente actuar sobre estos receptores NMDA. Voy a ver si me aparece aquí. Vamos a ver esta diapositiva. Aquí podemos ver todos los químicos que pueden actuar estimulando este receptor NMDA, como ahora veremos en otro gráfico, y aquí vemos cómo se tratan, por ejemplo, de pesticidas o plaguicidas, organofosforados, organoclorados, compuestos orgánicos volátiles, etcétera, piretroides, carbamatos, etcétera. Todos estos son los que están provocando una excitación de unos receptores, como ahora veremos, que se llaman los NMDA, que son los que están vinculados con la plasticidad neuronal y con el aprendizaje, y son los que, de alguna forma, al estar afectando estos receptores, provocan lo que es la activación del ciclo no-no.
del ciclo del óxido nítrico, que ahora intentaré explicaros. El doctor bioquímico emérito de la Universidad de Washington, que es Martin Pall, habla clarísimamente de que se trata del 10º paradigma, es decir, una serie de características que tienen que ver con procesos inflamatorios de hipersensibilidad y degenerativos crónicos. Aquí tenemos el ciclo no-no. Esto voy a intentar hacer un pequeño resumen, pero es muy importante que lo entendamos. Aquí tenemos estos receptores NMDA que están prácticamente en todas las células del cuerpo. Estos grupos de tóxicos que acabamos de ver son los que de alguna manera van a activar y van a hiperexcitar este receptor, provocando una síntesis del óxido nítrico, que como sabéis muy bien es un radical libre. Y cada vez que se encuentra en el organismo con el superóxido, que es otro radical libre, la unión de ambos va a provocar la formación del peroxinitrito. El peroxinitrito no es un radical libre, sino que es una sustancia prooxidativa. Y esto lo que va a provocar es un aumento del estrés oxidativo. Es decir, tenemos una mayor capacidad de oxidación y una incapacidad del organismo de neutralizar esta oxidación. Tanto esta formación del peroxinitrito como el estrés oxidativo lo que va a hacer es que va a hacer que el calcio aumente de una manera exagerada en el interior de las células. Normalmente el calcio es, por supuesto, absolutamente necesario, pero se puede convertir en un veneno si es excesiva la entrada que se produce en el interior de las células. Y esto es lo que ocurre, que incluso se llega a provocar lo que llamamos una apoptosis celular, la muerte de la célula. Por un lado, esta entrada también del calcio en el interior de las células va a activar el NF-κB, que a su vez va a provocar el aumento de la síntesis de una serie de citoquinas o interleuquinas proinflamatorias, que a su vez van a activar una serie de enzimas, las óxido nítrico sintasas, inducible, endotelial, etcétera, neuronal, que va a seguir sintetizando el aumento del óxido nítrico, perpetuando en un ciclo vicioso este sistema. Esta es la base química que está provocada realmente cuando los tóxicos, los químicos, están activando estos receptores NMDA, que son los receptores que están en el interior de las células. Estamos viendo que exactamente lo mismo va a ocurrir en el caso de cuando se activa no solamente el NMDA, sino el receptor vaniloid. También puede poner en marcha este ciclo y se produce este ciclo vicioso que muchas veces es imparable, y son los efectos y todos estos síntomas que se provocan en todas las personas que tienen esta hipersensibilidad química. Bueno, vamos a pasar estas diapositivas porque ahora lo que quiero es explicaros cómo ocurre exactamente lo mismo. Mirad, lo que os he hablado antes de lo que sería el LTP, ¿vale? Que es este potencial, ¿no?, que ocurre, pues es muy importante porque esto está relacionado con lo que sería el aprendizaje. Es decir, este papel normal y altamente selectivo del LTP en el aprendizaje y la memoria está muy activo en la infancia. Cuando somos niños tenemos una capacidad enorme de estar provocando ese aprendizaje, esa capacidad de atención, y el NMDA está muy activado y se produce este fenómeno de LTP, pero que es fisiológico. Por lo tanto, no se produce una elevación de la actividad del ciclo no-no. Pero cuando esto ocurre fuera a destiempo y no de manera fisiológica, sino provocado por una excitación de este grupo de tóxicos que están excitando estos receptores NMDA, lo que va a ocurrir es que se va a producir este mecanismo de LTP, que es una plasticidad neuronal, que lo que está haciendo es que en las neuronas, como hemos visto antes, presináptica y postsináptica, directamente el mensaje vaya directamente desde la presináptica a la postsináptica, pero vuelva otra vez en vía retrógrada, de tal manera que es como imaginaros como una especie de juego de ping-pong en el que la información llega a la postsináptica y en lugar en ese momento de deshacerse o de volver otra vez a como si dijéramos, a reciclarse y a volver a entrar en la neurona presináptica, directamente lo que está haciendo es directamente chocando y aparece como una especie de información retrógrada y está continuamente hiperexcitando la neurona. Y esto es uno de los mecanismos que se produce
produce en estas personas con la hipersensibilidad química, que están continuamente en un estado como de alarma, como de alerta permanente, porque se produce este fenómeno LTP, que es este potencial a largo plazo, pero no de manera fisiológica, sino de manera patológica. Realmente esto es un tema complejo, he intentado hacer una pequeña síntesis porque lógicamente no tengo mucho tiempo para dar la presentación.